El día que encontré el teléfono celular de mi nuera sonando, nunca pude imaginar que ese pequeño dispositivo guardaba la clave para destruir a toda mi familia. Temblorosa, miré la pantalla iluminada, donde aparecía la foto de mi esposo. Roberto, muerto hace más de 5 años, sonreía junto a un mensaje impactante. Jueves a la misma hora, no puedo esperar a verte de nuevo. Sentí cómo el mundo se detenía, el aliento se me congeló en los pulmones. Pero antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal y de comentar desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega esta historia. Aquel martes había comenzado de manera normal. El otoño en la sierra de Chihuahua pintaba los cerros con tonos dorados y rojizos, y el aire fresco anunciaba la inminente llegada del invierno. Isabel, mi nuera, desayunaba conmigo, una costumbre que manteníamos cada martes desde el fallecimiento de Roberto. Yo siempre interpreté esto como un gesto de apoyo, una forma de evitar que una viuda de 68 años se sintiera sola en esta casa inmensa. «Voy al mercado muy rápido, Rebeca», me dijo después del café, tomando su bolso. «Necesito comprar algunas cosas para la cena de hoy. ¿Quieres que te traiga algo?» Rechacé su ofrecimiento, agradeciendo su atención como hacía siempre. Isabel era la nuera ideal. Su cabello siempre estaba bien peinado, su maquillaje perfecto, incluso para un simple desayuno, y su ropa parecía sacada de una revista. Mi hijo Tomás era muy afortunado, pensé yo, o al menos eso creía. 15 minutos después de su salida, escuché un zumbido insistente proveniente del mueble cerca de la entrada principal. Había olvidado su celular. Obviamente, no era de mi incumbencia. Nunca fui de intrometerme en la vida ajena, mucho menos en asuntos privados. Pero el teléfono volvió a sonar, ahora con más insistencia. Isabel debe estar esperando una llamada importante, reflexioné, dirigiéndome al mueble para revisar. Fue en ese momento cuando vi el rostro de Roberto iluminando la pantalla. Mi esposo, que había muerto hace más de 5 años, estaba allí, visible en el móvil de mi nuera. Y no era una fotografía antigua tomada cuando él aún estaba con vida. Era Roberto con una camisa azul que yo no conocía, en un lugar que no reconocía. Mis manos se pusieron a temblar al tomar el aparato. El texto de previsualización decía: «Jueves, a la misma hora, no puedo esperar a verte de nuevo». El entorno empezó a dar vueltas. Sentí que mi sangre se helaba mientras mi mente intentaba asimilar lo que veían mis ojos. ¿Cómo podía existir una foto reciente de mi marido fallecido? ¿Cómo le estaba enviando mensajes a Isabel? ¿Era una broma macabra? Sabía que no debía hacerlo. El respeto a la privacidad siempre fue una regla fundamental para mí, pero una fuerza mayor me impulsó. Desbloqueé el teléfono. Isabel siempre usaba la fecha de nacimiento de mi nieto como clave, algo que yo había notado muchas veces. La aplicación de mensajería se abrió, revelando un largo historial de conversaciones con un contacto identificado solo con R. Comencé a desplazar la pantalla con dedos temblorosos, sintiendo mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, como queriendo escapar. «Gracias por ayer. Eres increíble. Extraño tu contacto. Tomás está sospechando. Debemos ser más cuidadosos. La vieja no se da cuenta de nada. Nunca fue muy lista». La vieja, estaban hablando de mí. Continué subiendo a mensajes más antiguos. 2 años de conversaciones. 3, 4, 5. Los primeros mensajes databan de 6 meses antes de la muerte de Roberto. Mi esposo y mi nuera, el hombre que amé por 4 décadas y la mujer que mi hijo adoraba. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Ellos tenían un romance. Roberto e Isabel habían sido amantes, pero eso era ilógico. Roberto estaba muerto. Entonces, ¿quién le estaba enviando estos mensajes a Isabel? ¿Quién estaba usando su foto? Seguí deslizando hacia arriba en busca de respuestas y encontré fotos, muchísimas. Roberto e Isabel juntos, abrazados, sonriendo. En algunas reconocí el sitio. Era nuestro viejo granero, ese que Roberto me había asegurado haber vendido hacía años antes de su deceso. En otras, estaban en una cabaña que yo nunca había visto.
Las fechas de las fotografías me hicieron ahogarme con el aliento. Una sensación de náusea me invadió. No era posible, a menos que... Fue entonces cuando oí el sonido de un auto entrando. Isabel estaba de vuelta. Rápidamente coloqué el celular exactamente donde lo había encontrado y regresé a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Respiré profundamente, intentando controlar mi expresión, mis manos, mi respiración. No podía permitir que ella se diera cuenta, no hasta que entendiera qué demonios estaba sucediendo. La puerta se abrió. «Rebeca, creo que olvidé mi celular aquí», llamó ella con su voz perfectamente educada. «Está en el mueble», respondí, asombrada por la calma que logré mantener. Mientras oía sus pasos acercándose a la cocina, intenté procesar la avalancha de pensamientos. Mi esposo tuvo una aventura con mi nuera, pero él estaba muerto. Entonces, ¿quién se estaba haciendo pasar por él? ¿Quién estaba usando su foto? ¿Y por qué Isabel seguía respondiendo como si fuera realmente él? «Ah, está aquí», dijo ella, apareciendo en el umbral de la cocina con el teléfono en mano, luciendo esa sonrisa impecable que ahora me parecía una máscara espantosa. Sería un desastre quedarme sin él hoy. Observé su rostro, buscando indicios de nerviosismo, de culpa, de algo que delatara el secreto que ahora yo conocía. Pero no había nada. Isabel era una actriz excepcional. «¿Estás segura de que no necesitas nada del mercado?», preguntó, guardando el celular en su bolso. «Estoy segura», respondí, tratando de sonreír. «Ve con cuidado». Apenas se cerró la puerta tras ella, me dejé caer en la silla de la cocina. El mundo que conocía se acababa de desmoronar. Mi esposo, el hombre con el que compartí toda una vida, me había sido infiel con mi propia nuera. Y ahora, años después de su muerte, alguien seguía con ese juego perverso. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el dolor. Necesitaba saber quién estaba detrás de esto. Por mí, por Tomás, por nuestra familia. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A quién acudir? ¿Quién le creería a una viuda mayor con una historia ridícula sobre mensajes que venían de un difunto? Estaba sola en esta búsqueda de la verdad. Pero una cosa sabía con certeza. El próximo jueves descubriría quién se estaba viendo con Isabel y entonces finalmente entendería lo que había ocurrido con mi familia. Aquella noche no pude conciliar el sueño. La imagen del rostro de Roberto en la pantalla del celular de Isabel me asaltaba cada vez que cerraba los ojos. ¿Cómo no me había dado cuenta de nada durante todos estos años? Estuvieron justo frente a mí todo el tiempo. Y yo, cegada por la confianza, nunca sospeché. Los jueves eran los días en que Roberto decía que salía a jugar bolos con sus amigos, una actividad que comenzó justo antes de que se enfermara. «Es bueno para mí, Rebeca», me decía. «El doctor me indicó que necesito más movimiento por el corazón». Y yo, como la esposa dedicada que siempre fui, solo sonreía y le deseaba que se divirtiera. Ahora todo cobraba sentido. No había bolos, había Isabel, había traición. A la mañana siguiente, mi hijo Tomás me llamó. Su voz sonaba fatigada, como siempre en los últimos años. Después del fallecimiento de Roberto, él había asumido la administración de la hacienda, una responsabilidad que nunca quiso realmente. «Mamá, voy a pasar por unos documentos a la oficina de papá. ¿Necesitas algo de la ciudad?». Dudé por un instante. ¿Debía contarle lo que descubrí? No, sería muy apresurado. Necesitaba pruebas sólidas, no solo unos mensajes que vi sin permiso en un celular. «No, cariño, estoy bien». Al colgar, se me ocurrió una idea. La oficina de Roberto. Si había más indicios sobre este asunto, estarían allí. Él siempre fue muy organizado, lo guardaba todo. Quizás había algo que pudiera ayudarme a entender quién se estaba haciendo pasar por él. Me dirigí al sótano, donde estaba la oficina. Tomás rara vez tocaba las pertenencias personales de su padre, prefiriendo usar solo lo esencial para gestionar la hacienda. El resto permanecía intacto, como un santuario cubierto de polvo de una vida que ya no existía. La llave del cajón inferior seguía oculta detrás del cuadro de la pared. Roberto siempre fue muy predecible en sus escondites. Dentro del cajón encontré lo esperado: carpetas ordenadas, papeles antiguos, algunas cartas, nada comprometedor a simple vista.
Pero luego, debajo de una pila de estados de cuenta bancarios, vi una pequeña caja de madera que jamás había visto antes. Mi corazón se aceleró mientras la abría con dedos temblorosos. Dentro había fotografías, no las fotos familiares que adornaban nuestra casa, sino imágenes de Isabel y Roberto juntos en una cabaña rústica frente a un lago, abrazados, sonrientes, felices de una forma que no había visto a Roberto en años antes de su muerte. En el reverso de cada foto había fechas descritas con su puño y letra. La más reciente era de 3 semanas antes de su muerte. Al fondo de la caja encontré un sobre y dentro una escritura. La cabaña en el lago Arareco no había sido vendida, como Roberto me había dicho. Él la mantuvo en secreto, un escondite para sus encuentros con Isabel. Quería gritar, romper objetos, quemar esas fotos, pero el dolor se transformó en algo más frío, más metódico. Necesitaba saber quién continuaba con esta farsa, quién se hacía pasar por mi esposo fallecido. Guardé todo de nuevo, a excepción de una de las fotos que puse en mi bolsillo, como prueba para mí misma, para no dudar de mi descubrimiento en caso de que el dolor intentara convencerme de que todo era solo un terrible engaño. Cuando Tomás llegó, unas horas después, logré mantener la compostura. Lo observé mientras buscaba los papeles que necesitaba, preguntándome si él sabía si era posible que mi propio hijo estuviera al tanto del romance de su esposo con su padre. No podía creer eso. Tomás siempre fue un hombre honesto, íntegro, como Roberto solía ser o como yo creía que él era. Qué fácil era mentir cuando las personas ya tienen una explicación preparada para tu actitud. Isabel te manda saludos, dijo mientras se disponía a marcharse. Está ocupada con un proyecto de paisajismo para la familia Guzmán, por eso no ha venido mucho. Más mentiras. Ella no venía porque estaba ocupada reuniéndose con el fantasma de mi esposo en algún lugar. Después de que Tomás se fue, decidí que no podía esperar hasta el jueves. Necesitaba ir a la cabaña de inmediato, ver con mis propios ojos ese lugar que había sido el escenario de tanta deslealtad. La dirección estaba en la escritura que encontré, Lago Arareco, a unos 40 minutos en coche desde aquí. Tomé las llaves de mi viejo Ford y salí antes de perder el valor. El camino hacia el lago serpenteaba entre pinos y montañas, alejándose poco a poco de la civilización, el tipo de lugar donde los secretos pueden prosperar sin testigos. Cuando finalmente encontré la entrada a la propiedad, marcada solo por un buzón sin identificar, sentí el estómago anudado. La cabaña era idéntica a las fotos, pequeña, rústica, con un porche orientado hacia el lago. Parecía sacada de una tarjeta postal, el tipo de lugar donde las parejas enamoradas se escapan del mundo, el tipo de lugar que mi esposo eligió para traicionar todo lo que construimos juntos. No había autos estacionados, al parecer no había nadie allí. Me acerqué con lentitud, lista para inventar cualquier excusa en caso de que alguien apareciera. Subí los escalones del porche y miré por las ventanas. El interior se veía impecablemente limpio y organizado. No parecía abandonado, pero tampoco había señales claras de que hubiera sido ocupado recientemente. Intenté abrir la puerta, cerrada con llave, como esperada. No había traído la llave de la cabaña, si es que estaba entre las cosas de Roberto. Por un momento consideré romper una ventana, pero eso revelaría mi presencia. Necesitaba ser más astuta. Rodeé la cabaña buscando otra entrada y encontré una ventana en la parte trasera que parecía menos segura. Con un pequeño empujón se abrió. No me reconocí en ese instante. Rebecca Thompson, 68 años, entrando a una propiedad como una delincuente. Pero ya había cruzado tantas líneas desde que vi aquel mensaje en el celular de Isabel que una más no marcaría la diferencia. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Una pequeña sala con chimenea, una cocina modesta, un dormitorio con una cama matrimonial cubierta con sábanas que parecían demasiado caras para un sitio como ese. Por todas partes, indicios de ocupación reciente. Una botella de vino a medio terminado en la cocina, revistas recientes en la mesa de centro, un abrigo de mujer tirado sobre una silla.
En el dormitorio abrí el armario y encontré ropa de hombre y de mujer. Entre ellas reconocí algunas prendas de Isabel y luego me paralicé. Colgadas en el lado de hombre del armario había camisas que reconocí de inmediato. Camisas de Roberto, no solo similares, sino exactamente las mismas que él usaba. Incluso una camisa a cuadros azul que yo misma le había comprado en nuestra última Navidad juntos. ¿Cómo era posible? Estaba segura de que toda la ropa de Roberto había sido donada después de su muerte. Yo misma había apartado todo, llorando sobre cada prenda mientras las ponía en cajas. Con las manos temblorosas toqué la tela familiar. La sensación despertó recuerdos. Roberto vistiendo esa camisa mientras cortaba leña. Roberto sonriendo mientras yo le ajustaba el cuello. Roberto mintiendo, traicionando, arruinando nuestra vida juntos. Algo llamó mi atención en la mesa de noche, un portarretratos volteado. Lo levanté y sentí que mi sangre se congelaba. Era una fotografía reciente de no más de unas semanas, al juzgar por el follaje otoñal visible por la ventana al fondo. Mostraba a Isabel sonriendo, abrazada a un hombre que se parecía increíblemente a Roberto, más viejo que en la época de su muerte, con más arrugas alrededor de los ojos, el cabello más canoso en las sienes, pero innegablemente Roberto, o alguien que podría ser su gemelo idéntico. Pero Roberto no tenía hermanos, era hijo único como yo. No había ningún pariente cercano que pudiera confundirse con él. Entonces, ¿quién era este hombre y por qué se hacía pasar por mi esposo? El sonido de un auto acercándose me sacó del trance. Alguien estaba llegando. Presa del pánico, coloqué la fotografía de vuelta exactamente como la había encontrado y corrí hacia la sala. Por la ventana vi un auto desconocido estacionando. Un hombre salió de espaldas a mí cargando bolsas de supermercado. No podía permitir que me vieran allí. Corrí hacia la ventana trasera por donde había entrado y salí lo más silenciosamente posible. Rodeé la cabaña agachada y logré llegar a mi auto sin ser vista. Con el corazón desbocado, conducí de vuelta por el camino de tierra hasta estar a una distancia segura. Me detuve a un lado de la carretera, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Lo que había visto desafiaba toda lógica. Un hombre que se parecía a Roberto, usando la ropa de Roberto, viviendo una vida oculta con la esposa de mi hijo. Mientras intentaba recuperar la calma, una terrible posibilidad comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si Roberto no estuviera realmente muerto? ¿Y si toda su muerte hubiera sido simulada? Pero no, yo lo vi en el ataúd. Toqué su mano fría, observé cuando bajaron su cuerpo a la tumba. A menos que no fuera él. Sentí que el mundo giraba mientras la verdad comenzaba a emerger, una verdad más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. La mañana siguiente llegó sin que yo hubiera podido dormir un solo minuto. Pasé la noche entera repasando los últimos 5 años en mi mente, analizando cada detalle, cada recuerdo de los días previos a la supuesta muerte de Roberto. Él había muerto en casa de un ataque al corazón fulminante. Yo estaba en la ciudad haciendo compras. Cuando regresé, lo encontré desplomado en la oficina. Fue Isabel quien llamó a la ambulancia mientras yo, en shock, le sostenía la mano fría. Isabel, que casualmente había pasado a dejar unos documentos que Tomás había solicitado. Isabel, que manejó toda la situación con una eficiencia casi clínica mientras yo me desmoronaba. Recordé el funeral, el ataúd cerrado. A él no le gustaría que la gente lo viera así, había dicho el agente funerario. En aquel momento parecía razonable, ahora sonaba como parte de una terrible conspiración. Una idea fija comenzó a dominarme. Necesitaba ver la tumba de Roberto. Necesitaba asegurarme de que había algo o alguien realmente enterrado allí.
Me vestí de manera mecánica y tomé las llaves del coche. Era muy temprano, el sol apenas había salido y el camino al cementerio estaba desierto. El rocío aún cubría las lápidas cuando estacioné y caminé hasta el lugar donde mi esposo supuestamente descansaba. Roberto Javier Thompson, 1950-2020. Amado esposo, padre y abuelo. Me quedé allí parada, mirando el mármol frío, sintiéndome una tonta. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Una tumba vacía? ¿Una nota que dijera, te engañé? La verdad es que, aunque quisiera, no podría simplemente desenterrar el ataúd para verificar su contenido. De camino a casa, decidí desviarme. Estacioné frente a la comandancia del comandante Rojas, un hombre que conocíamos desde hacía años. Si había alguien en quien podía confiar en esta ciudad, era él. Rojas me recibió en su oficina desordenada, ofreciéndome café en una taza que necesitaba urgentemente un lavado. ¿En qué puedo ayudarte, Rebeca? ¿Problemas con la hacienda? En realidad es algo un poco inusual, comencé, sin saber exactamente cómo explicar. Hipotéticamente hablando, ¿cómo haría alguien para, fingir su propia muerte? Rojas levantó las cejas. Esa es una pregunta muy específica para ser hipotética. Es solo curiosidad. He estado leyendo muchas novelas de detectives últimamente. Mentí intentando sonar natural. Bueno, no es tan sencillo como lo hacen ver en las películas, respondió recostándose en su silla. Necesitas un certificado de defunción, lo que requiere un médico corrupto o engañado. Necesitas un cuerpo o una explicación convincente para la ausencia de uno. Y luego está todo el asunto de los documentos, seguro social, identidad. ¿Pero es posible? Posible, sí. ¿Fácil? De ninguna manera. Me observó atentamente. Rebeca, ¿estás segura de que todo está bien? Sí, solo investigación para un club de lectura. Respondí rápidamente, levantándome. Gracias por su tiempo, comandante. Al salir de la comandancia, sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Lo que estaba a punto de hacer me pondría en riesgo, pero no veía otra opción. Necesitaba saber la verdad. En la ferretería, compré una pequeña cámara de seguridad inalámbrica del tipo utilizado para monitorear casas de verano. El vendedor me explicó cómo configurarla y conectarla a mi teléfono. No era exactamente James Bond, pero serviría para mi propósito. Por la tarde volví a la cabaña. El coche que había visto el día anterior ya no estaba allí. Moviéndome con rapidez, entré por la misma ventana trasera e instalé la cámara en un lugar discreto en la sala donde tendría una buena vista de la entrada y de parte del interior. La batería duraría unas 48 horas, tiempo suficiente para descubrir quién vendría el jueves. Mientras salía, noté algo que había pasado por alto en mi visita apresurada del día anterior. Una pequeña caja de medicinas en el armario del baño. Medicinas para el corazón, prescritas para un tal Jaime Suárez, un seudónimo tan similar a Roberto Javier que parecía casi una burla. Regresé a casa con una certeza creciente de que estaba a punto de descubrir algo terrible. El miércoles recibí una llamada de Tomás. Él e Isabel vendrían a cenar al día siguiente, jueves. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué hora planean venir?, pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Alrededor de las 7, si te parece bien. 7 de la noche, lo que significaba que el encuentro secreto de Isabel sería más temprano. ¿Y si el hombre que se parecía a Roberto estuviera planeando venir a la cena también? ¿Serían tan osados? ¿O ella simplemente inventaría una excusa para salir más tarde? Claro, voy a preparar algo especial, respondí con la mente llena de posibilidades. Pasé aquella noche revisando la aplicación de la cámara en mi teléfono de manera obsesiva. Nada todavía. La cabaña permanecía vacía y silenciosa. El jueves por la mañana recibí una notificación. Alguien había entrado en la cabaña. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación y vi las imágenes. Era Isabel cargando una pequeña maleta. Se movía por la cabaña con la familiaridad de quien está en su propia casa, acomodando flores, encendiendo velas, preparando el ambiente para un encuentro.
Alrededor de 1 hora después, la puerta se abrió de nuevo. El hombre que entró hizo que mi corazón se detuviera. Alto, cabello canoso, un caminar que yo reconocería en cualquier lugar. Si no fuera imposible, juraría que era Roberto. Isabel corrió a abrazarlo, besándolo profundamente. Hablaron por unos minutos, pero el audio de la cámara era demasiado débil para captar sus palabras. Luego, tomados de la mano, se dirigieron al dormitorio, fuera del alcance de la cámara. Sentí náuseas subir por mi garganta. Incluso después de ver los mensajes, las fotografías, una parte de mí aún esperaba que hubiera alguna explicación inocente. Ahora no había forma de negarlo. Pero, ¿quién era aquel hombre? ¿Por qué se parecía tanto a Roberto? ¿Y cuál era el papel de Isabel en todo esto? Necesitaba enfrentarlos. No podía seguir viviendo con estas dudas, consumiéndome por dentro. Tomé mi auto y conduje hasta la cabaña, decidida a descubrir finalmente la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando llegué, vi el auto de Isabel estacionado junto a una camioneta que no reconocí. Por un momento, sentada en el coche, consideré llamar a Tomás o al comandante Rojas. Pero, ¿qué diría? ¿Que sospechaba que mi esposo muerto estaba teniendo una aventura con mi nuera? Me tomarían por completamente loca. Tendría que enfrentar esto sola. Salí del auto y caminé hasta la cabaña. Podía oír música suave viniendo de dentro. Frank Sinatra, la música favorita de Roberto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podía salirse de mi pecho. Con un último momento de vacilación, llamé a la puerta. La música se detuvo abruptamente. Silencio. Luego, pasos acercándose. La puerta se abrió y allí estaba él, el hombre de las fotografías. El hombre que se parecía tanto a Roberto que por un instante de alucinación creí que mi esposo había regresado de entre los muertos. Pero mirándolo con más atención, noté pequeñas diferencias. Una cicatriz en la ceja derecha que Roberto no tenía, arrugas un poco más profundas alrededor de la boca, el cabello un tono más oscuro que el de Roberto. Su rostro palideció al verme. No era la reacción de un extraño sorprendido por una visita inesperada. Era la mirada de alguien que había visto un fantasma. «Su fantasma, Rebeca», murmuró. La voz era casi idéntica a la de Roberto, pero con una entonación ligeramente distinta. Él sabía mi nombre. Antes de que pudiera responder, Isabel apareció detrás de él, vistiendo solo una camisa demasiado grande, una de las camisas de Roberto que yo había reconocido en el armario. Su rostro se transformó de sorpresa a horror al verme. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz temblorosa. «Creo que yo debería hacer esa pregunta», respondí, sorprendentemente tranquila. «¿Quién eres?», dirigí la pregunta al hombre. Él abrió la boca para contestar, pero Isabel lo interrumpió. «Rebeca, tienes que irte ahora. Esto no es algo que quieras saber. En realidad, es exactamente lo que quiero saber. Estoy cansada de las mentiras. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué está usando la ropa de mi esposo muerto? ¿Por qué se está haciendo pasar por Roberto?». El hombre e Isabel intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que solo aumentó mi enojo. «Es mejor que entres», dijo él finalmente haciéndose a un lado. Entré en la cabaña, sintiéndome extrañamente desconectada de la realidad, como si estuviera asistiendo a una obra de teatro donde yo de pronto me había convertido en un personaje no ensayado. «Voy a vestirme», murmuró Isabel, desapareciendo en el dormitorio. Me quedé sola con el extraño que tenía el rostro de mi esposo. Él me observaba con una expresión compleja, miedo, culpa, algo parecido a compasión. «¿Quién eres?», repetí. «Mi nombre es Ricardo», respondió con la voz baja. «Ricardo Thompson. Yo era el hermano gemelo de Roberto». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Imposible. Roberto no tenía hermanos, era hijo único. Ricardo esbozó una sonrisa triste. Es lo que él siempre dijo, ¿no? Roberto siempre fue bueno para reescribir su pasado según le convenía. Yo conocí a sus padres, nunca mencionaron a otro hijo, porque ellos no lo sabían. Fuimos separados al nacer, adopción cerrada. Crecí en Monterrey con mis padres adoptivos. Solo descubrí a Roberto hace 6 años. 6 años, un año antes de la muerte de Roberto. La cronología encajaba,
pero era todo tan absurdo que mi mente luchaba por procesarlo. ¿Cómo lo encontraste? Yo no lo encontré. Ricardo respiró hondo. Yo estaba con cáncer. Necesitaba un trasplante de médula. Los médicos sugirieron buscar parientes biológicos. Cuando los resultados de la búsqueda regresaron, descubrí que tenía un hermano gemelo idéntico, Roberto. Isabel regresó, ahora completamente vestida, con el rostro como una máscara de calma forzada. Ustedes se conocieron, continué, tratando de ordenar las piezas. ¿Y luego qué? Roberto me buscó, siguió Ricardo. Al principio fue increíble, ¿sabes? Encontrar a alguien tan parecido a mí, no solo físicamente. Teníamos los mismos gestos, los mismos gustos, incluso nuestros historiales médicos eran similares. Excepto por el cáncer, observé. Sí, excepto por eso. Hablamos mucho por teléfono. Empezamos a visitarnos. Fue entonces cuando conocí a Isabel. Miré a mi nuera, que estaba pálida, pero mantenía la barbilla alta. ¿Traicionaste a tu hijo con el tío que él ni siquiera sabía que existía? No es tan sencillo, respondió ella con la voz fría. Entonces explícalo, hazlo simple para mí. Ricardo le lanzó una mirada de advertencia a Isabel. Vamos a contarle todo. Ella merece saber. Isabel se cruzó de brazos pero asintió. Roberto me donó médula, continuó Ricardo. Me salvó la vida, pero mientras yo me recuperaba, algo cambió en él. Empezó a hablar de lo insatisfecho que estaba con su vida, de cómo sentía que había tomado decisiones equivocadas, casado con la persona incorrecta, elegido el camino equivocado. Sentí un dolor agudo en el pecho al escuchar esas palabras. Roberto nunca había mostrado insatisfacción conmigo. Al menos yo creía que no. Él tenía una esposa, un hijo, un nieto, una hacienda que amaba. ¿Cómo era ese el camino equivocado? Ricardo parecía realmente incómodo. No puedo explicar sus sentimientos, solo sé lo que él me dijo, que se sentía atrapado, que quería libertad. Y entonces conoció a Isabel, concluí, las piezas finalmente encajando, la esposa de su propio hijo. Isabel dio un paso al frente. Yo no planeaba enamorarme de Roberto, sucedió. Tomás y yo ya estábamos distantes hacía años. Seguíamos juntos solo por Emilio. La frialdad en su voz me asustó. No había arrepentimiento, solo una declaración de hechos. Empezamos una aventura, continuó ella. Nos veíamos aquí los jueves. Y entonces decidieron deshacerse de mí, le dije a Ricardo, fingir su muerte, asumir la identidad de mi esposo para poder quedarte con su mujer. Ricardo negó con la cabeza con vehemencia. No fue así. Yo ni siquiera estaba cerca cuando Roberto murió. Estaba en remisión, pero todavía recuperándome en Monterrey. Entonces, ¿él realmente murió? La pregunta salió como un susurro. Sí, respondió Isabel, de un ataque al corazón, exactamente como tú piensas, solo que no fue tan repentino como parecía. ¿Qué quieres decir? Isabel respiró hondo. Roberto venía planeando dejarnos, dejarte a ti, a Tomás, la vida que tenía. Quería vender la hacienda, empezar de nuevo en algún lugar conmigo. La traición era tan profunda que casi no podía respirar. ¿Y qué pasó? ¿Cambió de idea? Él tuvo el primer ataque al corazón, uno menor, mientras estaba conmigo, continuó ella. Logramos ocultarlo. Los médicos dijeron que necesitaba reducir el estrés, tomar sus medicinas, pero él se obsesionó con la idea de irse pronto. Decía que la vida era demasiado corta. Entonces empezó a planear una salida, interrumpió Ricardo. Me buscó de nuevo, propuso algo absurdo, que yo asumiera su identidad después de que él muriera. Dijo que tenía un seguro de vida considerable que podría dividir conmigo. Yo me negué, claro, continuó él. Le dije que estaba loco. Le dije que si quería dejar a su familia, que simplemente pidiera el divorcio como una persona normal. Pero Roberto, él no quería lidiar con el escándalo, con la división de bienes. Quería simplemente desaparecer y empezar de nuevo. Pero murió antes de poder hacerlo, concluí. Sí, confirmó Isabel. Aquel día realmente tuvo un ataque al corazón, solo que no estaba tomando las medicinas correctamente. Quizás a propósito. Nunca lo sabré.
Sentí náuseas subir por mi garganta. ¿Tú lo encontraste muerto? Sí, él me había llamado más temprano diciendo que no se sentía bien. Cuando llegué, él estaba en el suelo de la oficina. Ya se había ido. Un pensamiento terrible me asaltó. ¿Pudiste haberlo salvado si hubieras llamado ayuda de inmediato? Isabel desvió la mirada. La respuesta era clara en su silencio. ¿Y después? Después entré en pánico, dijo ella. Sabía que si investigaban podrían descubrir lo nuestro. Entonces me acordé del plan de él, de Ricardo. Ricardo pasó la mano por su cabello, un gesto tan familiar que hizo que mi corazón se encogiera. Isabel, explicó él, me contó sobre el plan de Roberto, sobre el seguro de vida. Yo seguía negándome, no quería participar en esa locura. Pero ¿entonces qué? Entonces mi cáncer regresó, dijo simplemente. Etapa 4. Los médicos me dieron 6 meses, 1 año como máximo, sin esperanza de cura esta vez. Pero eso fue hace 5 años, observé. Sí, participé en un ensayo clínico experimental. Funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Estoy en remisión completa desde hace 4 años. Cuando Ricardo mejoró, continuó Isabel, decidimos darle una oportunidad a lo que Roberto había planeado. No por dinero, sino porque nos enamoramos. Miré a los dos incapaz de creer tanta audacia. Traicionaste a mi esposo con mi hijo, luego traicionaste a mi hijo con mi esposo, y ahora estás traicionando a mi esposo con el hermano gemelo de mi esposo que nadie sabía que existía. Isabel tuvo la decencia de parecer avergonzada. No espero que entiendas o perdones. ¿Y el seguro de vida, a dónde fue? Está en una cuenta congelada, respondió Ricardo. Nunca lo tocamos. Sé que parece imposible de creer, pero no hicimos esto por dinero. Entonces, ¿por qué? Por una segunda oportunidad, dijo él. Para Isabel, para mí, después de casi morir 2 veces, uno ve la vida de forma diferente. ¿Y qué hay de mi hijo y mi nieto? ¿Ellos no merecen una segunda oportunidad también? ¿Una vida sin mentiras? Isabel miró sus propias manos. Voy a dejar a Tomás pronto. Ya empecé a preparar el terreno. Un divorcio amistoso, custodia compartida de Emilio. Pero ¿no le vas a contar sobre Ricardo, sobre Roberto? No, ella me miró directamente a los ojos. Y espero que tú tampoco lo cuentes. Era una petición descabellada. ¿Cómo podría guardar un secreto tan monstruoso? ¿Cómo podría mirar a mi hijo a los ojos sabiendo lo que sabía? Pero entonces recordé a Roberto, al hombre que pensé conocer durante 40 años, al hombre que aparentemente vivió una doble vida durante años, planeando abandonarme, fingir su propia muerte, empezar de nuevo sin mirar atrás. ¿Había sido tan fácil para él? ¿Tan fácil desechar décadas juntos? ¿Roberto alguna vez me amó? La pregunta se escapó antes de que pudiera contenerla, exponiendo mi vulnerabilidad. Ricardo pareció genuinamente apenado. No puedo hablar por sus sentimientos, solo lo conocí por 1 año antes de su muerte, pero él hablaba de ti con respeto. Respeto, no amor, no nostalgia, no arrepentimiento, respeto, como se habla de un colega de trabajo competente. Él estaba infeliz hacía años, agregó Isabel en un intento equivocado de suavizar el golpe. Sus palabras me hirieron como una bofetada. Yo había amado a Roberto cada día de nuestra vida juntos, incluso en los momentos difíciles, incluso en las peleas, incluso en las largas noches silenciosas. Siempre lo amé, y todo ese tiempo para él yo era solo una costumbre. ¿Vas a ir a la cena de esta noche?, le pregunté a Isabel, cambiando bruscamente de tema. Ella parpadeó, confundida por el cambio. Sí, estaré allí a las 7 con Tomás. ¿Y después volverás aquí con Ricardo? Ella dudó, luego asintió. Tomás tiene una reunión temprano mañana en Chihuahua. Pasará la noche allí. Emilio se quedará en casa de un amigo. Planeo volver aquí después. La frialdad calculadora con la que ella planeaba sus traiciones me daba asco. Pero entonces, ¿quién era yo para juzgar? Había sido igualmente ciega, igualmente tonta.
Necesito pensar, dije finalmente, levantándome, sobre todo esto. Ricardo e Isabel intercambiaron miradas de nuevo, esa comunicación silenciosa que me excluía. Lo que decidas lo respetaremos, dijo Ricardo. Solo te pido que pienses en las consecuencias para todos los involucrados. Salí de la cabaña sin responder. Mi mente era un torbellino. En el auto dejé que las lágrimas finalmente vinieran. Lágrimas por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuve realmente. Roberto nunca me amó como yo lo amé. Planeaba abandonarme y si no hubiera muerto, habría desaparecido de mi vida, dejándome para siempre con preguntas sin respuesta. Yo era la tonta en esta historia, la vieja ingenua que todos engañaron. Conduje de vuelta a casa de forma mecánica, preparándome para la cena que tendría que enfrentar en pocas horas. Una cena donde tendría que mirar a mi hijo a los ojos, sabiendo lo que su esposa estaba haciendo a sus espaldas, sabiendo que en cuestión de días su vida sería puesta de cabeza. Mientras preparaba la comida, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible, nacida del dolor y de la rabia. Si no podía tener justicia, quizás podría tener algo más. En el armario de la cocina, detrás de las latas de conserva, estaba el viejo frasco de pastillas para dormir. Pastillas fuertes que el médico me recetó tras la muerte de Roberto, cuando el sueño me era esquivo. Pastillas que, en cantidad suficiente, podrían hacer que alguien durmiera para siempre. Sostuve el frasco en mis manos temblorosas, considerando posibilidades sombrías. Sería tan fácil. Unas pastillas en el vino de Isabel, una sobredosis accidental, tristeza, pero no sorpresa. Después de todo, ella andaba tan perturbada últimamente. Abrí el frasco, derramé algunas pastillas en mi mano, pequeñas, blancas, inofensivas. Podrían resolverlo todo, podrían vengarme de Roberto, de Isabel, de todas las mentiras. Pero entonces pensé en Tomás, en Emilio, en sus vidas después de otra tragedia. Pensé en la clase de persona que yo me convertiría si seguía por ese camino. Con un suspiro tembloroso, devolví las pastillas al frasco y el frasco al armario. No sería esa clase de justicia la que buscaría, no me rebajaría a ese nivel. A las 7 en punto, oí el auto de Tomás llegando, forcé una sonrisa, preparándome para la actuación de mi vida. Abrí la puerta para mi hijo y mi nuera, observando cómo Isabel mantenía su sonrisa perfecta, como si no hubiera estado en los brazos de otro hombre hacía solo unas horas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Tomás, preocupado. «Te ves pálida». «Solo un poco cansada», respondí, conduciéndolos al comedor donde la mesa ya estaba lista. Tuve un día agitado. Durante la cena los observé. Tomás, amable y despistado como siempre, hablando sobre la hacienda, sobre planes para el futuro que pronto serían destruidos. Isabel, elegante y controlada, respondiendo en los momentos precisos, sonriendo en los momentos precisos, la actriz perfecta. Y yo, la viuda tonta que finalmente veía la verdad. «¿Cómo están las cosas entre ustedes?», pregunté abruptamente, interrumpiendo a Tomás en medio de una historia sobre el tractor. Él pareció confuso por la interrupción. Isabel se congeló momentáneamente, con una copa de vino a medio camino de la boca. «¿Cómo así, mamá? ¿El matrimonio? Ustedes parecen que casi no se ven últimamente». Tomás se encogió de hombros, incómodo. «Estamos bien, ocupados pero bien, ¿verdad, amor?». Isabel sonrió con esa sonrisa perfecta. «Claro, solo fases normales de cualquier matrimonio». «¿Y tú eres feliz, Tomás? ¿Verdaderamente feliz?». Mi hijo me miró con creciente preocupación. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas preguntas?». Miré directamente a Isabel mientras respondí. «Solo quiero asegurarme de que mi hijo está viviendo la vida que merece, con alguien que realmente lo ama y respeta». Isabel sostuvo mi mirada, pero vi un destello de miedo en sus ojos. Ella sabía que yo estaba lanzando una advertencia. «Claro que sí», respondió Tomás, ajeno a la tensión entre su madre y su esposa. «Tengo todo lo que necesito».
Él tomó la mano de Isabel sobre la mesa, un gesto que probablemente le parecía natural. Ella sonrió, pero vi cómo sus dedos apenas devolvieron el toque. La cena continuó, la conversación se desvió a temas más seguros. Cuando terminamos el postre, Tomás anunció que necesitaban irse. Él necesitaba levantarse temprano para el viaje a Chihuahua. Isabel, ¿podrías ayudarme con los platos antes de irte? Tomás, ¿por qué no revisas aquella tubería del porche que mencioné? Está goteando de nuevo. Mi hijo asintió y salió, dejándome sola con Isabel en la cocina. Apenas oímos la puerta principal cerrarse, ella se volvió hacia mí. ¿Qué decidiste?, preguntó con la voz baja y tensa. Empecé a apilar los platos tranquilamente. Sabes, durante años creí que tenía un matrimonio perfecto, que Roberto y yo éramos felices, que conocía al hombre con el que compartía mi vida. Rebeca. Pero todo era mentira, continué ignorándola. Él nunca me amó como yo lo amé. Estaba conmigo por costumbre y planeaba abandonarme. Isabel permaneció en silencio, esperando. No le voy a contar a Tomás sobre ti y Ricardo, dije finalmente, ni sobre ti y Roberto. No porque merezcas mi discreción, sino porque mi hijo no merece esa clase de dolor. Ella soltó un suspiro de alivio. Gracias. No me agradezcas, respondí enfrentándola. Voy a dejarte contarle sobre el divorcio a tu manera. Voy a dejarte construir cualquier narrativa que quieras para explicar por qué estás abandonando tu matrimonio. Pero si lastimas a mi hijo más de lo necesario, si intentas quitarle a Emilio, si causas cualquier escándalo que afecte su reputación en esta ciudad, yo lo contaré todo. Cada detalle sórdido. ¿Entendido? Ella asintió pálida. Perfectamente. Y en cuanto a Ricardo, sentí un nudo en la garganta. Dile que nunca jamás se cruce en mi camino de nuevo. Ver su rostro es como ver un fantasma que me recuerda cada momento en que fui engañada. Él entenderá, susurró ella. Tomás regresó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. La tubería está bien ahora, mamá. Solo necesitaba un poco de ajuste. Gracias, cariño. Forcé una sonrisa. Mientras los acompañaba hasta la puerta, mi corazón dolía por lo que estaba por venir. Tomás pronto perdería a su esposa. Su mundo sería sacudido, pero él sobreviviría. Era más fuerte de lo que yo había sido. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, preguntó Tomás en la puerta, preocupado. Te ves diferente hoy. Solo estoy cansada, repetí, abrazándolo con fuerza. Te amo, hijo, más que a nada. También te amo, mamá. Isabel me dio un abrazo rápido y mecánico, evitando mis ojos. Los observé entrando en el auto, alejándose. La última visión de la pareja que ellos fingían ser. Cuando volví adentro, la casa parecía más vacía y silenciosa que nunca. Durante 5 años viví con el recuerdo de un hombre que pensé que me había amado. Ahora, incluso eso me había sido arrebatado. No había nada que recordar con cariño, nada para consolarme en las noches solitarias. Me senté en la silla de Roberto en la oficina, mirando las fotos de nuestra vida juntos. Cada sonrisa, cada momento que creí especial, cada aniversario, vacaciones, Navidad, ¿todo mentira o había verdad escondida en algún lugar entre las falsedades? Quizá nunca lo sabría. Esa noche, por primera vez en 5 años, no lloré por la pérdida de Roberto. En cambio, lloré por la pérdida de la mujer que yo había sido. Confiada, amada, segura en su lugar en el mundo. Aquella mujer había muerto hoy en la cabaña a orillas del lago, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más sabia, más cautelosa, alguien que nunca más sería engañada. Una semana después, como prometió, Isabel le contó a Tomás sobre el divorcio. Él apareció en mi puerta aquella noche, con los ojos rojos, el rostro abatido. Dijo que ya no me ama, murmuró, hundiéndose en el sofá. Le serví una dosis generosa de whisky, el mismo que solía beber su padre. Lo siento mucho, hijo. ¿Tú lo sabías? ¿Te diste cuenta de que había algo mal? Dudé. ¿Qué podía decir? Sospeché que no estaba feliz, pero no sabía que esto estaba por venir. Ella quiere custodia compartida de Emilio. Dijo que se va a mudar a Guadalajara, que tiene una oportunidad de trabajo allí. Él se tragó el whisky de golpe. ¿Quién decide simplemente mudarse a otro estado así de la nada?
Alguien que ya lo planeaba hacía mucho tiempo, pensé. Alguien que ya tiene una vida esperándola allí. ¿Qué vas a hacer? Él negó con la cabeza, perdido. ¿Qué puedo hacer? No puedo forzarla a quedarse. No puedo forzarla a amarme. ¿Y Emilio, cómo está lidiando con esto? Molesto, confundido. Isabel habló con él hoy temprano antes de hablar conmigo. Él rió amargamente. Ella tenía todo planeado. Cuando llegue a casa hoy, ella se habrá ido. Va a pasar la noche en casa de su hermana en Torreón. Al menos eso dijo. En casa de su hermana o en la cabaña en los brazos de Ricardo. La rabia burbujeó dentro de mí, pero la reprimí. Mi hijo necesitaba apoyo, ahora no más dolor. Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. Tu antigua habitación siempre está lista. Él asintió agradecido. Gracias, mamá. No creo que pudiera dormir en aquella casa hoy. Aquella noche oía a Tomás caminar por el pasillo, inquieto como solía hacerlo cuando era adolescente y algo lo perturbaba. Pensé en Isabel, probablemente en los brazos de Ricardo ahora, planeando su nueva vida juntos. Pensé en Roberto, que había muerto aún planeando su fuga, y pensé en mí misma, cargando el peso de esos secretos para siempre. En las semanas que siguieron, observé a mi hijo navegar por el doloroso proceso de divorcio. Isabel mantuvo su palabra. Fue rápido, amistoso, sin escándalos. Tomás se quedó con la casa. Ella se llevó su parte en dinero, custodia compartida de Emilio, con el niño pasando la mayor parte del tiempo con su padre, ya que Isabel estaría estableciéndose en Guadalajara. Ella partió un martes, exactamente un mes después de que descubrí la verdad. Vino a despedirse, un gesto que consideré más una actuación para su público imaginario que una cortesía genuina. Adiós, Rebeca, dijo ella en mi puerta, perfectamente arreglada como siempre. Gracias por todo. No me agradezcas, respondí fríamente. Solo vete y no lastimes más a mi familia. Ella asintió, un destello de culpa finalmente rompiendo aquella fachada perfecta. Mantendré mi palabra. Tomás y Emilio nunca sabrán la verdad. Observé su auto alejarse por última vez, sintiendo un extraño alivio. Una parte de la mentira finalmente había terminado, pero el secreto continuaría conmigo para siempre. Tomás y Emilio se mudaron a mi casa en las semanas siguientes. Temporalmente, dijo mi hijo, hasta que nos acostumbremos a la nueva situación. Pero yo sabía que era más que eso. La casa de ellos estaba llena de recuerdos, de vacíos dejados por la partida de Isabel. Ver a mi nieto todos los días era un bálsamo para mi alma herida. Él tenía 13 años ahora, la edad en que los niños comienzan a alejarse de los abrazos de las abuelas, pero ocasionalmente aún permitía que yo lo abrazara, especialmente en los días difíciles. ¿Por qué se fue, mamá?, preguntó él una noche mientras yo lo ayudaba con la tarea de matemáticas. ¿Cómo responder a eso? A veces las personas cambian, Emilio, toman decisiones difíciles que ni siquiera ellas comprenden totalmente. Ella dijo que todavía me ama, que nada va a cambiar entre nosotros. Y ella te ama, estoy segura de eso. Era una de las pocas certezas que yo tenía sobre Isabel. Su amor por Emilio parecía genuino, incluso si todo lo demás era una mentira. Voy a ir a Guadalajara el próximo mes, en las vacaciones de verano. Ella ya está buscando escuelas para cuando yo vaya a vivir con ella parte del tiempo. Asentí fingiendo apoyo. Va a ser una aventura, abuela, dudó, su rostro joven preocupado. Mamá dijo que tiene un amigo allí, un amigo especial. Creo que es por eso que se fue. Sentí mi corazón encogerse. ¿Qué más dijo sobre ese amigo? No mucho, solo que se conocen desde hace algún tiempo y que un día me lo va a presentar. Él frunció el ceño. ¿Crees que traicionó a papá? La pregunta inocente me tomó desprevenida. ¿Cómo deseaba poder protegerlo de la dura verdad adulta? Emilio, las relaciones son complicadas. A veces personas buenas toman decisiones equivocadas, pero lo importante es que tus padres te aman, no importa lo que pase entre ellos. Él pareció aceptar esta respuesta vaga, volviendo su atención a la tarea, pero yo sabía que esta no sería la última vez que enfrentaríamos este asunto. Un mes después recibí una llamada de Isabel. Era la primera vez que hablábamos desde su partida. Era muy intensa, sin preámbulos. Emilio viene a Guadalajara mañana, dijo. Tomás lo pondrá en el avión, se quedará conmigo por 3 semanas. Lo sé.
Hubo una pausa incómoda. Ricardo y yo pensamos que sería mejor posponer la presentación. Emilio necesita tiempo para ajustarse a la separación antes de conocer a otra persona en mi vida. Sabio de tu parte, respondí sin esconder el sarcasmo. Rebeca, su voz bajó. Quiero que sepas que nos vamos a mudar más lejos. Ricardo recibió una oferta en Querétaro. Estaremos a más de 5 horas de Guadalajara. Y Emilio, la custodia compartida continuará como acordado. Haré el viaje cuando sea su turno de quedarse conmigo. Es mejor así, menos chance de complicaciones. Complicaciones, una palabra tan educada para describir la posibilidad de que alguien reconociera a Ricardo como el gemelo idéntico de Roberto. ¿Cómo está Tomás?, preguntó ella, con lo que pareció ser genuina preocupación. ¿Cómo crees? Devastado, confundido, tratando de entender dónde se equivocó en un matrimonio que, por lo que él sabía, solo estaba pasando por una fase difícil. Ella suspiró. Sé que nunca vas a creerlo, pero realmente me importa. Y tú, nunca quise causar tanto dolor, pero lo causaste de todos modos. Otro silencio. Tienes razón, y voy a tener que vivir con eso. Ella dudó. Solo una cosa más. El aniversario de la muerte de Roberto se acerca. Como siempre, vamos a visitar la tumba. Yo, Ricardo, quería saber si sería muy doloroso para ti si dejáramos flores también. A distancia, claro, después de que tú y Tomás se hayan ido. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Me estás pidiendo permiso para que el hermano gemelo secreto de mi esposo, con quien estás traicionando a mi hijo, deje flores en la tumba del hombre que nos traicionó a todos? Olvídalo, murmuró ella. Fue una idea tonta. Isabel, dije, antes de que pudiera colgar. Una última pregunta. ¿Alguna vez amaste realmente a Tomás? ¿En algún momento? Hubo una larga pausa. Al principio sí, él era amable, estable, todo lo que creía que quería. Pero entonces conocí a Roberto y fue diferente, más intenso, más real. Ella suspiró. No espero que entiendas o perdones, solo espero que algún día encuentres paz. Ella colgó y me quedé mirando el teléfono mudo. ¿Paz? Como si eso fuera posible ahora. En el aniversario de la muerte de Roberto, Tomás y yo visitamos el cementerio como siempre hacíamos. Llevamos flores, lirios, sus favoritos, o al menos los que yo siempre creí que eran sus favoritos. Ahora dudaba hasta de eso. Nos quedamos en silencio frente a la lápida. ¿Qué había realmente debajo de aquella piedra fría? ¿El cuerpo del hombre que yo amé y que me traicionó? ¿O algún otro, parte de un esquema que nunca existió más allá de la imaginación enferma de Roberto? Después de que Tomás se alejó para dar una vuelta por el cementerio, un ritual que él había desarrollado en los últimos años, un momento privado para comunicarse con su padre, me quedé sola con la lápida. Me mentiste durante toda nuestra vida, Josek, susurré al mármol frío. Me hiciste creer en un matrimonio que solo existía en mi cabeza. Me hiciste creer que era amada cuando en realidad era solo conveniente. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de rabia. Rabia por todos los años desperdiciados, por todos los momentos que creía especiales y que para él no significaban nada. Pero ¿sabes una cosa? Yo sobreviví. Sobreviví a tu traición, a tu muerte, a la verdad. Y voy a seguir sobreviviendo por Tomás, por Emilio, por mí. Tomás regresó, con los ojos rojos de llanto contenido. Lo abracé, sintiendo su cuerpo grande temblar ligeramente. Nunca entendí por qué era tan distante a veces, murmuró él. ¿Por qué parecía que había partes de él a las que nunca pude llegar? Porque las había, pensé. Partes que él guardaba para Isabel, para sus secretos, para la vida que planeaba tener lejos de nosotros. Él te amaba a su manera, respondí, con la mentira amarga en mi lengua, una mentira más para proteger a mi hijo. Cuando volvimos a casa, encontramos una corona de flores en la puerta principal, rosas rojas, las favoritas de Roberto, como yo bien sabía, sin tarjeta, sin identificación. Pero yo sabía quién las había enviado. «Qué extraño», comentó Tomás. «¿Quién las habría enviado?» «Probablemente alguien de la ciudad», respondí, tomando el arreglo y poniéndolo a un lado. «¿Sabes cómo la gente se acuerda de él en esta época del año?»
Aquella noche, después de que Tomás y Emilio se acostaron, tomé las rosas y las llevé al patio. Una por una, arranqué sus pétalos y los arrojé al fuego que encendí en el viejo tambor de metal. Las observé quemarse, sintiendo cada llama como una pequeña venganza contra todos los que me habían traicionado. Cuando el último pétalo se convirtió en cenizas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un cierre finalmente cerrándose, una herida cauterizada. Roberto estaba muerto, fuera cual fuera la verdad sobre su vida. Isabel estaba lejos con su amante, viviendo las consecuencias de sus elecciones. Y yo estaba aquí en la hacienda que ayudé a construir, con mi hijo y mi nieto, reconstruyendo una vida a partir de los pedazos dejados por los demás. En los meses siguientes, la vida asumió una nueva normalidad. Tomás comenzó a recuperarse lentamente, dedicándose a la hacienda y a Emilio. El niño iba y venía a Guadalajara según lo acordado, siempre regresando con historias sobre la nueva vida de su madre, pero nunca mencionando ningún amigo especial. Eventualmente, Tomás conoció a Sofía, la nueva profesora de ciencias en la escuela de Emilio. Ella era diferente de Isabel en todos los aspectos, cálida, abierta, sin pretensiones. Observé su relación florecer lentamente, con la cautela de quien ha sido profundamente herido. ¿Crees que voy demasiado rápido?, preguntó Tomás una noche, después de mencionar que había invitado a Sofía a cenar con nosotros. No, respondí honestamente. Creo que merece ser feliz y ella parece una buena persona. Diferente de Isabel, murmuró. Sí, diferente de Isabel. Dudé, luego agregué. No todas las personas son capaces de amar de la manera que merecemos, Tomás. Eso no significa que el problema sea nuestro. Él asintió pensativo. Sabes, durante años me culpé a mí mismo por la distancia de Isabel. Pensé que no era lo suficientemente bueno, que no le entendía lo suficiente. Ahora me doy cuenta de que algunas personas simplemente no están hechas para el amor y la lealtad. Cómo deseaba poder decirle que tenía razón, que Isabel nunca había sido capaz de amar verdaderamente, que había traicionado no solo a él, sino a todos nosotros. Pero guardé mi secreto como había prometido. Sofía vendrá a cenar mañana. Espero que todo esté bien. Claro que lo está, sonreí. Voy a preparar aquel asado que tanto te gusta. La cena con Sofía fue agradable, natural. Era una mujer inteligente y amable, del tipo que hablaba con adultos y niños de la misma manera respetuosa. Observé cómo interactuaba con Emilio, cómo lo hacía sentir escuchado e importante. Tu familia es maravillosa, dijo ella después, mientras yo servía café en el porche. Tomás había entrado para ayudar a Emilio con una maqueta para la clase de ciencias. Gracias, ellos son mi vida. Ella sonrió, una sonrisa genuina, sin cálculos detrás. Tomás habla mucho de ti, sobre cómo ha sido tu refugio, especialmente desde el divorcio. Intento hacer lo mejor que puedo. Me contó sobre Roberto también, sobre cómo murió repentinamente. Debe haber sido terrible para ti. Miré a las montañas distantes bañadas por el sol poniente. Lo fue. Perder a alguien que amas siempre lo es, pero con el tiempo aprendes a vivir con el dolor, con la verdad, por más difícil que sea. Sofía parecía el tipo de persona que nunca mentiría como Isabel, nunca traicionaría como Roberto. Una parte de mí quería alertarla, protegerla de lo que yo sabía sobre la fragilidad de las relaciones, sobre cómo las personas pueden esconder partes enteras de sí mismas detrás de sonrisas y promesas. Pero ella necesitaría descubrir eso por su cuenta, a su manera. Una tarde de otoño, casi un año después de descubrir la verdad sobre Roberto, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero el sello era de Querétaro. Dentro, una breve nota. Rebeca, Isabel quiso que yo escribiera para informarle que Emilio me conoció el verano pasado. Ella me presentó como un amigo, nada más. Él no notó ninguna semejanza con Roberto, probablemente porque era muy pequeño cuando él falleció. También quería que supiera que entendemos y respetamos su decisión de guardar nuestro secreto. Sé que no hice nada para merecer su discreción, pero estoy eternamente agradecido por ella. Por último,
Quería decirle que aunque nunca conocí realmente a Roberto, siempre sentí que había un vacío en mí que solo fue llenado cuando supe de su existencia. Ojalá las circunstancias hubieran sido diferentes, que pudiéramos haber sido una familia de verdad, Ricardo. Me quedé mirando la carta por mucho tiempo, con las emociones en guerra dentro de mí. Rabia, tristeza, una extraña compasión por este hombre que era y no era mi esposo. Finalmente, hice lo que tenía que ser hecho. Rasgué la carta en pedazos minúsculos y los quemé, así como había hecho con las rosas. Un capítulo más cerrado. Aquella noche soñé con Roberto, no el Roberto que me había traicionado, sino el hombre que yo creía que él era durante todos aquellos años. En el sueño éramos jóvenes de nuevo, bailando en la antigua fiesta del granero donde nos conocimos. Él sonreía para mí, aquella sonrisa que siempre me hacía sentir como la única mujer en el mundo. ¿Eras real?, pregunté en el sueño. ¿Aquel hombre que yo amé existió de verdad? El Roberto del sueño solo continuó sonriendo, girándome en el baile sin responder. Y quizás esa era la verdad más difícil de aceptar. Yo nunca lo sabría. Nunca sabría si todo nuestro matrimonio fue una farsa o si hubo momentos reales de amor entre las mentiras. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña sensación de paz. Quizás ya no importaba. El pasado estaba enterrado junto con todas sus verdades y mentiras. Lo que importaba era el futuro que yo aún tenía por delante. 2 años pasaron. La vida en la hacienda asumió un nuevo ritmo. Tomás y Sofía se casaron en una ceremonia simple en los jardines de nuestra casa. Emilio, ahora con 15 años, era un joven dividido entre 2 mundos. La vida tranquila en la hacienda con su padre y su nueva madrastra, y las visitas a Guadalajara y ocasionalmente Querétaro para ver a Isabel. Él raramente hablaba sobre esas visitas cuando regresaba y yo nunca lo presionaba. Una parte de mí temía lo que él podría descubrir, eventualmente. ¿Notaría la semejanza de Ricardo con las fotos de Roberto que aún adornaban nuestra casa? ¿Haría preguntas para las cuales no tendríamos respuestas honestas? Una noche de verano, mientras preparábamos la cena juntos, Emilio finalmente tocó el tema que yo tanto temía. «Abuela, ¿conoces a Ricardo?» Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve el rostro neutro mientras continuaba cortando los vegetales. ¿Ricardo? ¿Quién es Ricardo? El novio de mamá. Están juntos desde hace algún tiempo. Pensé que quizás tú lo conocías antes. Elegí mis palabras con cuidado. No, cariño, nunca conocí a ninguno de los amigos de tu madre en Querétaro. Es amable conmigo. Sabe bastante sobre la hacienda. De hecho, dice que creció en una granja en Jalisco. Otra mentira, pensé. Ricardo Sullivan había crecido en Monterrey de acuerdo con su historia. Una capa más de falsedad en una vida construida sobre engaños. Mamá se ve feliz con él, continuó Emilio. Más feliz de lo que lo era con papá, creo. Las personas cambian, Emilio. Encuentran lo que necesitan en diferentes momentos de la vida. Las palabras salieron amargas, pero traté de suavizarlas con una sonrisa. Es extraño, pero dudó. A veces, cuando miro a Ricardo, me recuerda a alguien. No puedo identificar a quién. Me congelé. ¿En serio? ¿Quién sabe si es solo una de esas semejanzas aleatorias? Quizás. Él se encogió de hombros, perdiendo el interés en el asunto. ¿Puedo llamar a Claire para que venga aquí mañana? Prometimos trabajar juntos en el proyecto de ciencias. Respiré aliviada por el cambio de tema. Claro que puedes. Aquella noche no pude dormir. Las palabras de Emilio resonaban en mi mente. Él estaba comenzando a notar la semejanza. Era solo cuestión de tiempo hasta que hiciera la conexión. ¿Qué pasaría entonces? ¿Confrontaría a Isabel? ¿A Ricardo? ¿Hablaría con Tomás?
La verdad que yo había guardado tan cuidadosamente durante años podría explotar en cualquier momento, causando una destrucción aún mayor que si la hubiera revelado desde el principio. A la mañana siguiente me desperté determinada a hacer algo al respecto. No podía permitir que Emilio descubriera la verdad por su cuenta, sin contexto, sin preparación. Sería demasiado devastador. Esperé hasta que Tomás y Sofía salieran para la ciudad y Emilio estuviera en casa de un amigo. Entonces tomé el teléfono y marqué el número que nunca había usado, pero que Isabel había dejado para emergencias. Ella contestó al tercer timbrazo con la voz cautelosa. «Rebeca, ¿pasa algo con Emilio?» «No, él está bien, pero necesitamos hablar sobre Ricardo». Silencio del otro lado. Luego un suspiro. «¿Qué pasó?» «Emilio está comenzando a notar la semejanza. Me dijo anoche que Ricardo le recuerda a alguien, solo que no logra identificar a quién». «Era de esperarse», respondió la voz, sorprendentemente resignada. «Está creciendo, observando más, y las fotos de Roberto están por todas partes en tu casa. ¿Qué vamos a hacer cuando él se dé cuenta? Cuando pregunte por qué el novio de su madre se parece exactamente a su abuelo muerto?» «Ya pensamos en eso», dudó. «Ricardo y yo tenemos una historia lista». «¿Qué historia podría posiblemente explicar eso?» «La verdad parcial, que Ricardo es pariente lejano de Roberto, un primo segundo que conocí por casualidad en Guadalajara. La semejanza se explica por el parentesco y nadie necesita saber sobre la aventura, sobre la verdad completa. ¿Y crees que él va a creer eso? ¿Que Tomás va a creer? ¿Una coincidencia tan conveniente? ¿Qué alternativa tenemos? Contar toda la verdad ahora solo causaría más dolor. Destruiría la imagen que Emilio tiene de Roberto, la memoria que Tomás conserva de su padre. ¿Para qué?» Ella tenía razón, por más que odiara admitirlo. Revelar todo ahora, después de tanto tiempo, no traería ningún bien. Solo más dolor, más confusión. «Deberías haber pensado en eso antes», dije amargamente, «antes de traer a Ricardo a la vida de Emilio, antes de arriesgar toda esta situación». «Lo sé, pero no puedo cambiar el pasado, Rebeca. Solo puedo intentar hacerlo mejor ahora». Colgué sin despedirme, la frustración consumiéndome. Estaba atrapada en una telaraña de mentiras que yo no había creado, pero de la cual ahora era cómplice. 2 semanas después, Tomás entró en casa con una expresión que yo no veía desde el divorcio. Una mezcla de shock, confusión y rabia. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «Isabel llamó. Quiere traer a su novio a conocer a la familia en la próxima visita de Emilio. Dice que es serio entre ellos, que pueden casarse». Sentí la sangre helarse en mis venas. «¿Y qué dijiste?» ¿Qué podía decir? A Emilio parece gustarle el tipo, y ella tiene derecho a seguir adelante. Se pasó la mano por el cabello, un gesto tan similar al de Roberto que hizo que mi corazón se encogiera. «Solo es extraño, ¿sabes? Pensar en ella con otro hombre». «Lo sé, cariño». Puse mi mano en su hombro. «¿Cuándo vendrían?» «El próximo mes para el cumpleaños de Emilio. Quiere que seamos civilizados, una gran familia feliz y disfuncional». Él rió sin humor. 1 mes. Yo tenía 1 mes para prepararme para lo inevitable. Conocer oficialmente a Ricardo Thompson, el hermano gemelo de mi esposo muerto, el hombre que ahora estaba con la exesposa de mi hijo. «¿Estás bien con eso, mamá? Sé que debe ser extraño para ti también». «Claro», mentí. «Como dijiste, todos seguimos adelante». En realidad estaba aterrorizada. ¿Cómo reaccionaría al ver a Ricardo en persona nuevamente? ¿Cómo lograría mantener la compostura? ¿Fingir que lo estaba conociendo por primera vez cuando su rostro me había acechado durante años? Cuando el día finalmente llegó, pasé horas preparándome mentalmente. Ensayé sonrisas, apretones de mano, conversaciones educadas, todo para evitar el colapso que temía. Emilio estaba emocionado con su cumpleaños, corriendo por la casa, revisando los preparativos para la pequeña fiesta. Tomás y Sofía estaban en la cocina terminando el pastel. Yo estaba en el porche tratando de calmar mis nervios cuando oí el auto llegando. El sedán plateado estacionó e Isabel salió primero,
impecable como siempre. Y entonces él salió. Ricardo, más viejo ahora, más canoso, pero aún imposiblemente parecido a Roberto. Vestía una camisa azul simple y jeans, el tipo de ropa que Roberto usaba los fines de semana en la hacienda. Mi estómago se revolvió con la visión. Emilio corrió a abrazar a su madre y a saludar a Ricardo con un apretón de manos entusiasta. Tomás apareció en la puerta, respiró hondo y caminó para recibirlos. Sofía justo detrás, apoyándolos silenciosamente. Y entonces fue mi turno. «Rebeca», dijo Isabel formalmente, «este es Ricardo Sullivan. Ricardo, esta es Rebeca, la madre de Tomás». Ricardo extendió la mano, su rostro una máscara de educada indiferencia, como si estuviéramos de hecho conociéndonos por primera vez. «Es un placer finalmente conocerla, señora Thompson. Isabel y Emilio hablan mucho de usted». Apreté su mano brevemente, sintiéndome como si estuviera en una pesadilla surrealista. «Bienvenido a nuestra casa». Sus ojos, los ojos de Roberto, se encontraron con los míos por un momento. ¿Había allí un pedido silencioso de disculpas o era solo mi imaginación desesperada por alguna señal de remordimiento? Tomás miraba a Ricardo con curiosidad, pero sin reconocimiento. ¿Por qué lo tendría? La última vez que había visto a su padre con claridad, Ricardo estaba debilitado por el cáncer, mucho más delgado y pálido de lo que Roberto jamás había estado. «Vamos a entrar», dijo finalmente, rompiendo el momento tenso. «Emilio está ansioso por abrir los regalos». La tarde se desarrolló como una obra de teatro donde todos representaban papeles cuidadosamente ensayados. Isabel, la exesposa cordial; Tomás, el exmarido maduro; Sofía, la nueva esposa comprensiva; Ricardo, el nuevo novio educado; yo, la anfitriona acogedora. Solo Emilio era genuino, moviéndose entre todos nosotros con la energía de sus 16 años, ajeno a la tensión subyacente. En determinado momento me encontré sola en la cocina con Ricardo. Él lavaba algunos vasos, mientras yo guardaba sobras de comida. El silencio era ensordecedor. «¿Estás bien?», preguntó él finalmente, la voz baja para que nadie oyera. «Qué pregunta tan absurda», respondí sin mirarlo. «¿Cómo podría estar bien con todo esto? Sé que es difícil para todos nosotros, para todos ustedes». Me volví, incapaz de contener la rabia. «Tú e Isabel eligieron esto. Tomás, Emilio y yo solo estamos tratando de sobrevivir a las consecuencias de sus elecciones». Él bajó la cabeza. «Tienes razón, no tengo excusas para ofrecer». Dudó, luego continuó. «Pero quiero que sepas que cuido bien de Isabel y de Emilio cuando él está con nosotros. Sé que no significa nada para ti, pero intento ser un hombre mejor de lo que mi hermano fue». «Tú no conociste realmente a Roberto», respondí fríamente. «No sabes qué tipo de hombre era». «Sé lo suficiente». Sus ojos, los ojos de Roberto, se encontraron conmigo nuevamente. «Sé que él te traicionó a su propio hijo. Sé que él planeó abandonarlos. Sé que él no valoró lo que tenía. Y tú eres tan diferente involucrándote con la esposa de tu sobrino». Él no tuvo respuesta para eso. Volvimos en silencio a la sala, donde Emilio abría sus regalos con entusiasmo. Observé a Tomás durante aquella tarde, buscando cualquier señal de que él notara algo extraño en Ricardo. Pero él parecía genuinamente ajeno, tratando al nuevo compañero de Isabel con educada distancia, nada más. Cuando la fiesta terminó y todos se preparaban para irse, Tomás sorprendió a todos. «Isabel, Ricardo, podrían quedarse un poco más. Hay algo que me gustaría discutir». Mi corazón se disparó. Él sabía, había descubierto de alguna forma. Isabel parecía igualmente alarmada. «Claro, Tomás, ¿qué pasó?». Él miró a Emilio, que conversaba animadamente con Sofía al otro lado de la sala. «Es sobre Emilio, la escuela en realidad. Recibí una llamada del consejero ayer». El alivio fue inmediato. Era solo Emilio, sobre la escuela. Nada sobre Ricardo, sobre secretos, sobre traiciones pasadas. Mientras los tres conversaban sobre las notas de Emilio, sus planes para la universidad, su reciente rebeldía adolescente, observé a Ricardo. Él estaba completamente a gusto, opinando sobre educación, sobre disciplina, como si tuviera todo el derecho de participar en esas decisiones familiares, como si fuera parte de la familia. Y entonces algo terrible se me ocurrió. Él era parte de la familia. De una manera distorsionada y perversa,
Ricardo estaba tan conectado a nosotros como cualquiera. La sangre de Roberto corría en sus venas. Él era tío de Tomás, tío abuelo de Emilio, un Thompson, aunque llevara otro apellido. Cuando finalmente se fueron, sentí como si hubiera sobrevivido a un desastre natural, exhausta, temblando, pero entera. El novio de Isabel es un tipo decente, comentó Tomás más tarde, mientras arreglábamos la casa. Más viejo de lo que esperaba, pero parece tratar bien a ella y a Emilio. Respondí vagamente. Es gracioso, continuó él. Hay algo familiar en él, no logro identificar qué. Detuve lo que estaba haciendo, alarmada. Familiar, ¿cómo? Tomás se encogió de hombros. No sé, quizás sea solo la manera en que habla. Recuerda un poco a papá. De hecho, todos los hombres de cierta edad suenan parecidos, respondí apresuradamente, especialmente los del norte. Él rió. Supongo que sí. De todos modos, es bueno ver a Isabel feliz y es bueno ver que Emilio se está ajustando bien a toda la situación. Aquella noche, antes de dormir, reflexioné sobre la extraña familia en la que nos habíamos convertido, conectados no solo por lazos de sangre y matrimonio, sino por secretos, por mentiras compartidas, por verdades enterradas. Ricardo e Isabel nunca serían solo el ex de mi nuera y su nuevo novio. Ellos eran los guardianes de una verdad que podría destruir todo lo que Tomás y yo luchamos por reconstruir después de la traición. Y yo era el único puente entre esos dos mundos, la única que conocía toda la historia, todo el alcance de la traición y de las mentiras, la única que cargaba el peso de todos los secretos. Era una carga pesada para una mujer de 70 años, pero por más extraño que fuera, también me daba una especie de poder. El poder de proteger a mi familia de la verdad cruel, el poder de permitir que Tomás y Emilio preservaran sus memorias intactas, el poder de mantener la paz frágil que habíamos construido sobre las ruinas de tantas traiciones. Cerré los ojos imaginando a Roberto, el verdadero Roberto, no la versión idealizada que guardé por tantos años, ni la versión monstruosa revelada por los descubrimientos recientes. Solo Roberto, el hombre falible y complicado que fue mi esposo, que fue padre de Tomás, que cometió errores devastadores y murió antes de poder corregirlos o empeorarlos. Descansa en paz, susurré en la oscuridad, seas quien realmente hayas sido.